Bueno, bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes. Bueno, gracias por venir tantos, porque creo que solo quedan 2 asientos libres en toda la sala. Por pocas teníamos que cambiar al salón de actos. Y nada, me alegro mucho de poder recibir hoy a los 3 especialistas que tenemos en la mesa redonda titulada Forjar y destruir memorias a través de la promoción artística a finales de la Edad Media. A lo largo de esta próxima hora vamos a tener la oportunidad de ver cómo los conflictos dinásticos y militares se reflejaron en la cultura y en el arte, cómo moldearon esa memoria y una fama que se iban construyendo y deconstruyendo incluso por parte de los muy importantes linajes nobiliarios. Y veremos también cómo las estrategias políticas fueron configurando todo un patrimonio, un legado cultural material e inmaterial. Lo vamos a hacer, como decíamos, de la mano de 3 especialistas que nos acompañan y a los que queremos agradecer mucho su iniciativa, Maite, muchas gracias, y participación. Y en este sentido, presento brevemente a los 3 y luego ya damos salida a esta mesa. María Teresa Chicote es actualmente profesora ayudante doctor de la Universidad Complutense de Madrid. Tras haberse graduado en Historia del Arte por la misma universidad, obtuvo el máster y doctorado en el Warburg Institute en Londres y realizó su postdoctorado en la Durham University y en la UNED de Madrid. Durante toda su trayectoria ha conseguido importantes becas internacionales para sus estudios y también para estancias en instituciones como la Real Academia de España en Roma o el Instituto de Historia del Arte de Múnich, por citar solo 2 ejemplos. Sus líneas de investigación giran en torno a la promoción artística en momentos de crisis, la construcción y deconstrucción de memorias y recepción del legado medieval, y así lo reflejan tanto su reciente publicación, Art Patronage and Conflicting Memories in Early Modern Iberia, como en los diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales en los que participa, entre los que citamos Castilla y Portugal en la Baja Edad Media, contactos sociales, culturales y espirituales entre 2 monarquías rivales, dirigido por el doctor Oliveira Serrano desde el CSIC, y Arte, Territorio y Poder en Femenino en la Castilla Bajo Medieval, dirigido por la doctora Paulino Montero desde la UNED, 2 investigadores principales que nos acompañan hoy. César Oliveira es científico titular del Departamento de Estudios Medievales del CSIC y con anterioridad ha trabajado en el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento en Santiago de Compostela, en la Universidad Autónoma y en la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación son la historia de las cortes y diplomacia del siglo XV, especialmente la historia política de la dinastía Trastámara, las fortalezas medievales de Galicia y las relaciones luso-castellanas. Elena Paulino, por su parte, es profesora contratada doctora en el Departamento de Historia del Arte de la UNED, tras haber sido becaria postdoctoral en el Instituto de Historia del Arte de Florencia y habiendo sido profesora ayudante doctora en la Complutense también. En el centro de sus investigaciones se encuentra el patrocinio artístico de la nobleza castellana de entre los siglos XIV y XV, incidiendo especialmente en el papel asumido por las mujeres. Y también se dedica al estudio de los intercambios artísticos entre Castilla y Al-Ándalus y la evolución de la arquitectura medieval en Castilla. Recientemente ha publicado Arquitectura y Nobleza en la Castilla Bajo Medieval, el patrocinio artístico de los Velasco entre Al-Ándalus y Europa. Presentados ya todos los ponentes, comenzamos esta mesa redonda con una pequeña introducción, una pequeña pregunta, y esta es: ¿cuáles han sido tus focos de estudios y resultados, Maite? Bueno, antes de contestar a la pregunta, Elena, muchísimas gracias por la presentación y a las 2 personas que me acompañan en la mesa por la paciencia y por acompañarme en este momento tan importante, y pues al público que sinceramente no pensábamos que un jueves por la tarde pues viniera tanta gente con el tiempo maravilloso que hace fuera. Así que creo que los 4 estamos absolutamente encantados de estar aquí. El título de la mesa no fue fácil cuando estábamos debatiendo cómo lo llamamos, porque es muy fácil tener los conceptos en nuestras mentes, pero es muy difícil plasmarlos en palabras. Y pensando en lo difícil que es plasmar algo, nos surgió este concepto, el primero que tenemos, que es forjar. Cuando estamos forjando algo, estamos construyendo, pero de una manera muy activa. Necesitamos forjar con material, pero también con técnica, a veces combinando materiales, y es así como la historia ha llegado hasta la actualidad.
con pequeños elementos, pequeños objetos, fuentes textuales, documentos, que vamos recopilando, pero que a lo mejor dentro de un par de años descubrimos nuevos documentos que nos ponen en duda todo aquello que ya habíamos planteado. O sea, que es una ciencia literalmente en constante construcción. Así que la primera idea central de esta mesa redonda era el proceso de forjado continuo desde el momento mismo en el que se producen los hechos a lo largo de la historia. Y si construimos, pues también destruimos. Y es la segunda parte de este primer binomio, ¿no? Destrucción. Si forjar era un acto consciente, la destrucción considero, yo por lo menos a mi título individual, que es aún más consciente, porque tiene que haber una voluntad directa de destruir y de borrar, eliminar algo, en este caso, de la historia. Si alguna persona ha visto cualquier documental, libro más o menos divulgativo de historia, son muy famosos, del mundo grecorromano, del mundo egipcio, estos momentos en los que se produce este hecho, la damnatio memoriae, o el borrado de la memoria, y al final la memoria siempre vuelve. Y esto es una cosa que creo que es fundamental. Por mucho que algunos agentes políticos, artísticos, históricos intenten destruir algo, la memoria siempre vuelve, y por eso los casos que hemos traído hoy creo que son particularmente interesantes, porque aquellos que querían borrar a determinadas figuras históricas, en lugar de intentar eliminarlas, utilizaron una técnica diferente, que es manchar. Si tú manchas una memoria y la transformas en negativa, va a ser mucho más difícil recuperarla. Y un caso paradigmático, y es básicamente la causa de que empezara yo a trabajar un poco, respondiendo ahora sí a la pregunta de Elena sobre este tema, fue un estudio relacionado con diferentes figuras históricas. Una os la traigo en pantalla, probablemente quienes hayan visitado las salas del museo la conozcan muy bien, y es la figura de Pedro I, rey de Castilla. Fue asesinado por su medio hermano, y desde un momento muy temprano en las crónicas se le empieza a llamar con apelativos como porcus horribilis, cuya traducción creo que no hace falta, pero bueno, es cerdo horripilante, malo destruidor de nuestros reinos, tirano, etc. Hoy día, en cualquier medio, si lo buscamos incluso en Internet, se le suele apelar Pedro el Cruel. Es mucho más eficaz borrar o manchar, porque eso perdura. Otras figuras que a lo mejor conocemos menos son aquellas cuyas memorias fueron manchadas a través de obras de arte. Y aquí os traigo un ejemplo de lo que en Italia se conocen como pitture infamanti, y eran pinturas hechas a propósito cuando se quería defenestrar políticamente o socialmente a una persona, y se colgaban en lugares públicos de la ciudad. Y esto es para introducir otro elemento en nuestra mesa redonda, que es el papel fundamental de lo que es el ambiente cultural y artístico. Si queremos hacer una propaganda en contra de determinada figura, no solamente podremos utilizar temas que luego debatiremos, el conflicto militar o el conflicto político, sino que el conflicto en el ambiente cultural es absolutamente fundamental, porque es la imagen que al final se queda y que afecta a grandes masas de la sociedad que en su momento, estamos a finales de la Edad Media, siglo XV, siglo XVI, pues no podían, por ejemplo, acceder a textos escritos, crónicas, documentos, etc. Obviamente, sobre algunos temas he trabajado más, sobre otros he trabajado menos. El caso que yo conozco mejor es el de los marqueses de Villena, una familia portuguesa que emigró desde Portugal porque tuvo problemas con la monarquía portuguesa, se instala en Castilla y poco a poco desarrolla una importantísima política, pero también una importantísima faceta cultural para instalarse en Castilla. Lo que sucede es que esto provoca que haya memorias en conflicto. Cuando yo hablo de memorias en conflicto es, por un lado, yo, familia emigrada en un territorio nuevo, intento mostrarme como persona que puede actuar en sociedad y puede legítimamente tener títulos, papel político, etc. Y por otro lado, aquellos que están en contra, el conflicto de aquellos que dicen me están invadiendo mis prerrogativas de noble castellano, unos extranjeros que me van a eliminar del tablero político. Entonces se establece una batalla política interesantísima que tiene siempre una relación con lo que es el mundo cultural. Traigo la serie de Isabel porque puede que alguien la haya visto. Por si alguien no sabe quiénes son los marqueses de Villena, son los malos malísimos de la serie de Isabel, lo cual
pues bueno, si alguien no se había ubicado y ha visto la serie, pues a lo mejor se ubique. En concreto, tenemos aquí el personaje principal, Juan Pacheco. Lo que me interesa es que esta serie, que está muy bien hecha a nivel de análisis histórico, se basa en las fuentes tradicionales, en las fuentes canónicas, por lo tanto nos da una imagen particular de estos personajes, y el mismo actor, cuando le hicieron una entrevista que estuve buscando, describía a su personaje, a Juan Pacheco, primer marqués de Villena, como aquel ser que se mueve en las sombras, capaz de quitar y poner reyes. Esto es la tradición, la visión tradicional que nos ha llegado hasta la actualidad, basada en estas fuentes históricas, entre comillas, canónicas, pero a mí lo que me interesaba era ir un paso más allá con estas y con otras figuras y ver cómo estos personajes eran vistos por sus contemporáneos. Y este personaje que se mueve en las sombras, que quita y pone reyes, en su momento de máximo apogeo, era tratado, como pone esta cita aquí, por el mismísimo rey y por todos los prelados y caballeros de la corte, como si fuera un igual al rey. Creo que es mucho más interesante pararnos en estas pequeñas evidencias para poder construir un relato mucho más fidedigno a nivel histórico de determinadas personas y que tenga un mayor peso y que nos dé más información. También me interesa no solo cómo las figuras históricas fueron vistas por aquellos que están fuera, sino también cómo estas mismas personas se proyectaban. Y aquí os muestro una imagen en la que los marqueses de Villena, en un momento de crisis gravísima, se muestran protegidos por la mismísima Inmaculada Concepción. Tengo la divinidad que me protege, independientemente de que yo tenga unos problemas enormes con los reyes católicos Isabel y Fernando. En cuanto a la estructura un poco de la investigación, o que en este caso propuse yo para la investigación, pero que se puede aplicar a muchísimos otros casos, es obviamente hacer un breve repaso de cuál es la biografía de los personajes, pero sobre todo pensar en cuáles son las causas de los conflictos. Comentaba que los marqueses de Villena, en este caso, procedían de Portugal. En la década de 1390 se establece en este pequeñísimo pueblo en la provincia de Cuenca, el pueblo de Belmonte, que si alguien tiene la oportunidad recomiendo encarecidamente la visita porque es un enclave espectacular para entender cómo es una villa de época medieval. Pues este pequeño puntito en amarillo, en muy pocos años, se construye como un enorme estado, que es el que tenéis marcado, en colores amarillentos. Prácticamente tenían un quinto de Castilla. Esto nos muestra por qué los reyes católicos estaban en contra de una familia. No puede ser que haya una familia nobiliaria que tenga más poder territorial que el resto, porque hace que el tablero político sea muchísimo más complicado. En cuanto empieza a haber una guerra en Castilla, para que nos situemos, una vez que muere el rey Enrique IV, se pone en duda la legitimidad de su hija, la princesa Juana, que a lo mejor os puede sonar como la mal llamada Juan la Beltraneja, se pone en duda, es hija bastarda, no es hija bastarda, empieza un conflicto político. Pues en ese momento el conflicto político pasa literalmente a escala territorial, sí, pero también a escala cultural. Los marqueses de Villena pierden tierras, todo aquello que está marcado en azul y en verde les es quitado, o sea que pierden muchísimas tierras, pero además empieza una batalla cultural. En los documentos, los reyes católicos piden literalmente que se haga contra los marqueses de Villena y otros nobles castellanos una guerra, todo mal, daño, a fuego e a sangre. Son frases muy duras y a nivel artístico y político son constantes. Los marqueses, claro, tienen que responder. Y esto lo hacen a través de promociones artísticas como estas que os comentaba, por ejemplo, en la ciudad de Belmonte, creando monumentos completamente diferentes a lo que había en el panorama local. ¿Era habitual que hubiera salones de linajes en palacios castellanos? Obviamente sí. Lo que no era habitual es que hubiera palacios que tuvieran salones como estos que simulan ser pérgolas colgantes, como si fueran jardines en el interior, algo que es absolutamente contradictorio. El jardín está fuera. La pérgola está fuera, no está dentro de un palacio. Estás engañando a los espectadores para mostrarte cómo el más sofisticado, la corte más sofisticada en el ámbito castellano. Después de la tempestad siempre viene la calma, la guerra no puede durar eternamente, aunque los ecos de la guerra se noten,
y es la tercera y última parte del estudio que yo realicé, donde los Villena intentan volver a la calma, y aunque tradicionalmente siempre se haya dicho que en esta fase los marqueses de Villena se recluyen en su palacio, en el pueblo de Llano Belmonte, sino en Escalona, provincia de Toledo, y dejan la vida pública, si vamos mirando la documentación, eso no sucede, están acompañando a la corte en muchas ocasiones, y a nivel cultural están promoviendo obras fundamentales, como por ejemplo, Tercer Abecedario Espiritual, que si alguien se interesa por la mística, pues es una de las obras clave de la mística española, antes de la llegada de Fray Luis de León, Teresa de Jesús, pero es una obra absolutamente clave. Y él está promocionando, limpiando esa memoria que había sido manchada en crónicas, en documentos, en guerras, etc., a través de promociones artísticas y de promociones culturales. Y obviamente cada persona tiene que llegar a su fin, cada linaje tiene que llegar a su fin, y tienes que encontrar un lugar digno para morir, pero para ser recordado, porque como decía antes, la memoria siempre vuelve. Y para ello, este linaje y otros crean enormes monumentos funerarios. El monasterio del Parral, en las afueras de la ciudad de Segovia, si alguien lo ha visitado, ahora no es el momento ideal, está en restauración, pero cuando termine será absolutamente un espectáculo, a inicios del año que viene, y es el gran lugar donde este linaje quiere enterrarse, y no es casualidad, es el lugar donde en su momento se iba a enterrar el mismísimo rey. Te estás enterrando al lado del rey. Con lo cual vemos cómo los conflictos políticos tienen siempre una relación con el mundo cultural, porque es muchísimo más complejo lo que es el tablero histórico de lo que vemos en series como Isabel, que son muy divertidas, pero necesitamos ir un poquito más allá, y creo que también es importante siempre avanzar. Muchas gracias, Maite, por la pequeña presentación. Hago un inciso porque hay 2 asientos desocupados. No sé si os podéis sentar ahí por cuestiones de la institución. Y bueno, yo quería dar las gracias porque nos has hecho una presentación muy visual también y muy profunda en torno a cómo el campo cultural y artístico se convirtió en un auténtico campo de batalla también, y cómo se pueden rastrear esas estrategias de creación y destrucción de la imagen pública. En este sentido, también quería preguntarle a Elena Paulino qué papel asumieron las mujeres en este mismo tablero de juego político y cómo se hacía visible su participación. Muchas gracias. Pues las mujeres asumieron un papel fundamental en el tablero político, y más cuando hablamos de estas historias de linajes poderosos, que muchas veces también nos han pasado más desapercibidas, quizá por cómo se ha escrito la historia y cómo hemos escrito la historia desde un punto de vista en el que las mujeres quedaban relegadas al margen político, social, económico, y prácticamente cuando aparecen en estas historias medievales son como peones en un tablero de ajedrez en el que se intercambian en políticas matrimoniales y que tienen una presencia más reducida. Pero si nos ponemos a mirar con más detalle, vemos que en muchos de los orígenes de estas familias nobiliarias vamos a encontrar a mujeres que están en el origen de la fortuna, que están en el origen de la valoración social y que están en el origen incluso de las propiedades territoriales de la familia. Y en ese sentido, en el caso de los marqueses de Villena, pues tenemos a María Pacheco, que es esa matriarca, que es la primera que funda un mayorazgo en la familia, funda un mayorazgo en favor de su hijo, y es la señora de Belmonte, es la que transmite ese núcleo territorial original. Pero evidentemente esto no es exclusivo de los Pacheco, también sucede en el caso de los Velasco. Estamos viendo proyectado el primer documento que tenemos, el primer mayorazgo, que tenemos de una familia tan importante como son los Velasco, que llegaron a ser condestables de Castilla, y el primer mayorazgo familiar es un mayorazgo femenino, es el mayorazgo de María de Castañeda, que en 1341 funda este mayorazgo, y además lo firma ella. He señalado en rojo la firma que
manuscrita de esta mujer que está escribiendo y fundando su propio mayorazgo, y ella indica muy claramente las razones por las que funda un mayorazgo, que era algo que no se había hecho en esa familia hasta el momento. Dice que el mayorazgo ella lo funda porque es lo que se debe hacer en las familias nobles, en las familias grandes, en las familias que quieren mantener la unidad, y es eso lo que ella quiere para ese linaje de los Velasco, para sus hijos, y es ella la que está fundando el mayorazgo, como es María Pacheco la que funda el mayorazgo. Con lo cual vamos a ver cómo hay unos orígenes incluso de posesiones territoriales que dependen de ese linaje femenino y que las familias no van a olvidar. Las familias en su propia memoria van a ser muy conscientes de la presencia de esa mujer como origen de la legitimidad, como origen territorial que va a dar lugar luego al desarrollo familiar. Pero aparte de esta función, digamos, de origen, tenemos que tener en cuenta que las mujeres, especialmente en Castilla, las mujeres son señoras de sus señoríos, las mujeres heredan, las mujeres transmiten y las mujeres van a tener también su propio poder y su propio legado económico y territorial que transmitir. Y esto hace que las mujeres en el tablero político general de la Castilla medieval no estén desprovistas ni de poder ni estén desprovistas de autoridad, porque ellas ejercen una autoridad legal como condesas, como marquesas, como señoras de sus señoríos, ejercen una autoridad que se construye también en el campo de lo ritual y en el campo de lo cultural. Van a ser grandes patronas de obras artísticas, van a promocionar también traducciones, obras literarias y también van a ser también receptoras de ese tipo de obras. Y aquí en la derecha vemos al cancionero de Pedro Marcuello con Juana I de Castilla, mal llamada Juana la Loca, y hablando de esta cosa de forjar y destruir memorias y de manchar memorias, y Felipe el Hermoso, que están recibiendo este cancionero hecho por este noble aragonés Pedro Marcuello en su honor. Y aquí vemos claramente cómo Juana es la reina de Castilla, es la que está aportando al matrimonio, digamos, el territorio, es la que ejerce, la que tiene la autoridad, la que ejerce el poder, la que legalmente es la reina propietaria de la corona de Castilla, y está siendo ella la receptora del cancionero, que no deja de ser una loa, este cancionero, a la monarquía hispánica y originalmente, bueno, es un cancionero interesante porque originalmente está concebido para Isabel y Fernando, pero se muere Isabel y entonces Pedro Marcuello hace ahí como un cambio de destinatarios y le pone un frontispicio nuevo para Juana y para Felipe. Y en este sentido, pues las mujeres en el tablero político castellano son fundamentales porque no son solo un acceso al poder o un acceso a un legado económico, no solo tienen ellas sus propias dotes, sus propias arras, aunque bueno, habría que ver hasta qué punto luego pudieron acceder realmente a ellas, sino que también tienen una posición en la que ellas pueden ejercer el poder, pueden ejercer como mediadoras, y la mediación en este caso es un ejercicio político fundamental, no es simplemente estar en las sombras y ejercer lo que se ha definido generalmente como soft power, como poder suave, que no lo era, sino que la mediación realmente es el día a día del desarrollo político en Castilla. No todo se decide en la guerra, no todo se decide en el campo de batalla, no todo se decide a través del enfrentamiento. Se decide a través de la negociación, se decide a través del compromiso, se decide a través de los parlamentos, y en este escenario las mujeres van a tener un papel enormemente activo. No podemos olvidar que ellas forman parte de los grandes linajes castellanos y van a mantener en muchos casos sus vínculos con sus familias de origen, van a mantener también y van a cultivar redes
femeninas, y no solo femeninas, también a través de sus hijos y de sus parientes con otras familias, y se encuentran en una posición privilegiada para ejercer una posición política de mediación, de negociación, con autoridades realmente reconocidas. Por ejemplo, tenemos el caso de Mencía de Mendoza, en la ciudad de Burgos. Ella es condesa de Haro y como condesa de Haro acuden distintos poderes cívicos en Burgos cuando tienen conflicto, acuden a ella y no al condestable a que medie. Y las fuentes nos indican muy claramente que se está acudiendo a Mencía de Mendoza porque es una mujer cuya autoridad, cuya palabra, cuyo razonamiento es reconocido y respetado en el entorno urbano de Burgos. Por tanto, se está acudiendo a ella en tanto jueza, digamos, de esa situación política local en Burgos. Y como eso podemos encontrar muchísimos ejemplos. En el caso de, por ejemplo, Juana de Castilla, cuando muere Fernando y ella realmente es nombrada reina, y bueno, ahí muere Felipe y de repente hay una situación de una enorme convulsión política. Hay un momento en el que por distintos intereses políticos se decide aislar a la reina, y entonces se aísla a la reina, digamos, de una facción castellana de nobles que la apoyaban, y ese aislamiento de la reina, ese control sobre el cuerpo de la reina, incluye también ese control político, y a ese control político se va a escapar la reina precisamente a través de sus parientes femeninas, a través de su camarera, que es su prima, a través de su hermanastra, que tienen acceso a la reina y que van a ejercer de mediadoras entre la reina como fuente de autoridad y el resto de las familias castellanas del momento. Es decir, que las mujeres en distintas escalas, como reinas, como nobles, como condesas, como señoras, como a veces incluso solo como mujeres pero van a tener una posición propia, una posición reconocida, van a tener sus propios recursos económicos y van a desplegar también sus propias estrategias artísticas y de patrocinio para crear su propia imagen. César. Sí. ¿Se oye? Sí, se oye. Los marqueses de Villena tenían un trasfondo relacionado con Portugal, y mi pregunta para ti era si hubo casos similares de migraciones entre Portugal y Castilla y qué implicaciones tuvieron para las relaciones entre los reinos y en el día a día de estas personas. Sí. Bueno, yo tengo que hacer una salvedad, y es que no soy historiador del arte. Pero no importa nada, porque aquí hay 3 historiadoras del arte. O sea que mi mundo, digamos que es la historia política, la historia social. Y la verdad es que la lectura del libro de Maite me ha iluminado sobre muchas cosas. Los manuscritos iluminados no solamente iluminan textos, iluminan otras muchas cosas de lo que es la vida política, ¿no? Bien, hombre, claro, hablar de Juan Pacheco, de su hermano Pedro Girón, de su tío Alfonso Carrillo de Acuña, en el fondo nos está hablando de un gran linaje portugués afincado en Castilla a finales del siglo XIV, el linaje de los Acuña. Pacheco, aunque se llame Juan Pacheco, es una Acuña, es el linaje Acuña. Pedro Girón, 3/4 de lo mismo. A mí me ha causado verdadera maravilla ver ese despliegue iconográfico de heráldica en el Castillo del Monte, que es impresionante, ¿no? Porque realmente ahí Pacheco está mostrando lo que él es, y ese yo soy es una suma de tradiciones, de herencias que se plasman a través del linaje o de los linajes que confluyen en él. Es que hay una pregunta además que subyace en el libro de Maite, y es que, hombre, ¿por qué Pacheco en ningún momento de su vida quiso explicar o demostrar lo que él era o lo que hacía, ¿no? Entonces, realmente yo lo que pienso después de la lectura del libro es que Pacheco no quiere demostrar nada. Pacheco muestra lo que él es. Y esto es muy importante para entender la mentalidad nobiliaria de aquella época. Pero bueno, me estoy yendo del hilo. El linaje de los Acuña, como decía, es un gran linaje portugués, un linaje cortesano que ya desde mediados del siglo XIV, desde la época del rey Don Dinís, tiene un importante papel en la corte, no solamente, sí, portuguesa, aunque también con algunas ramificaciones en Castilla, ¿no? Y este linaje sufre, digamos, esa quiebra tremenda de la crisis dinástica portuguesa de 1383-1385, ya que aparece el abuelo de Juan Pacheco,
Martín Vázquez de Acuña, que es durante las Cortes de Coimbra de 1385, donde nace oficialmente el régimen Avís, donde es elegido rey de Portugal el maestre de Avís, pues Martín Vázquez de Acuña defiende otra posible candidatura que al final no salió adelante, que es la del infante don Juan de Portugal, hijo de Pedro I de Portugal y de Inés de Castro. Fue un fracaso político, pero desde un punto de vista familiar fue algo muy beneficioso para Martín Vázquez de Acuña, porque su segunda esposa va a ser la hija de don Juan de Portugal, es decir, María de Portugal. Con lo cual, una parte de la familia de Martín Vázquez de Acuña va a tener, a partir de comienzos del siglo XV, un rango muy especial, y es que son linaje real portugués, que no van a poder recuperar nunca la corona, evidentemente, pero son linaje real. Y esto va a tener, yo creo, importancia para la historia del propio Juan Pacheco, ¿no? Y Juan Pacheco es efectivamente nieto de Martín Vázquez de Acuña, pero él no desciende de María de Portugal, sino que desciende del primer matrimonio que tuvo Martín Vázquez de Acuña con una dama de la dinastía de los Girones, ¿no? Y yo creo que aquí hay una clave interpretativa interesante para entender a Juan Pacheco, y es que él, a lo largo de toda su vida, y aprovechando sobre todo su cercanía con Enrique IV, va a intentar emular a sus parientes directos, los condes de Valencia de don Juan, es decir, los herederos de María de Portugal, va a tratar de emular el estatus familiar convirtiéndose en un linaje real. Y esto se puede ver a través de muchas de las páginas del libro de Maite. Por ejemplo, un dato evidente, el señorío de Villena. El señorío de Villena no es un señorío cualquiera más de la corona de Castilla, es un apanaje real, es decir, formado principalmente para dotar al infante don Manuel, al hijo pequeño de Fernando III. Y después el siguiente titular del señorío de Villena va a ser don Juan Manuel. Y de hecho, hasta finales del siglo XIV, los titulares del señorío de Villena son Manueles, linaje real, no lo olvidemos, ¿no? Bueno, y en el siglo XV, ¿quién se disputa el señorío de Villena? Pues uno de los hijos, o sea, el infante don Enrique, uno de los infantes de Aragón, que en el momento en que contrae matrimonio con la infanta doña Catalina, una de las hermanas de Juan II, él reclama el señorío de Villena, porque estamos hablando también de dos personas, dos miembros de la familia real. Por tanto, señorío de Villena equivale a ser miembro de la familia real. Esto es fundamental. Bueno, pues gracias a la cercanía, a la proximidad, a la privanza con Enrique IV, una persona que no es de linaje real, como Juan Pacheco, va a ser investido con el señorío de Villena e incluso con título de marqués, cosa que no habían tenido los Manueles anteriores. Entonces aquí se ve claramente cómo hay una estrategia muy bien pensada, muy bien diseñada, por parte de Juan Pacheco y perfectamente auspiciada por Enrique IV, que en este sentido no pone el más mínimo problema para que este gran privado suyo alcance ese estatus. Lo curioso es que además a Pacheco no solamente le interesa el gran señorío de Villena, que nos ha puesto en el mapa Maite, sino también en la capital, por así decirlo, de los señoríos de don Juan Manuel, que es la villa de Peñafiel, donde, por cierto, está enterrado don Juan Manuel y donde todos los Manueles posteriores a don Juan Manuel se entierran. Yo recuerdo hace ya unos cuantos años cuando visité el famoso convento de San Juan y San Pablo de Peñafiel, que está lleno de heráldica de los Manueles, la mano alada. Sin embargo, en la fachada aparecen dos escudos gigantescos, que son los escudos de Juan Pacheco. Es como decir, esto ahora es mío. Es una apropiación de un espacio de una enorme carga simbólica, porque Peñafiel equivale a decir el señorío de los Manuel, ¿no? Bueno, otro aspecto anecdótico, si se quiere, pero revelador, sobre esa aspiración de Juan Pacheco a ser linaje real, se produce, por ejemplo, en 1463, cuando son las famosas entrevistas de Fuenterrabía entre Enrique IV y Luis XI de Francia. Bueno, pues Pacheco negocia, a espaldas del rey, el matrimonio de uno de sus hijos con una hija bastarda de Luis XI de Francia. Al final el matrimonio no se pudo celebrar, pero eso es un síntoma de que aquí hay un proyecto de convertirse en algo más que un gran
un grande, sin más, un gran noble de Castilla. O unos años más tarde, cuando viene el Pacto de los Toros de Guisando, en 1468, el hermano de Pacheco, Pedro Girón, intenta, y está a punto de conseguir, casarse con Isabel. Ya sabemos que Pedro Girón murió en circunstancias un poco extrañas, algo probablemente envenenado que le dieron o sencillamente le dio un derrame cerebral. En fin, finalmente Isabel no tuvo por qué casarse con Pedro Girón. Pero aquí se ve claramente cómo hay una estrategia, ¿no? Una tendencia a ser linaje real. Y luego finalmente el enterramiento del Parral. El enterramiento del Parral también, eso, como acaba de decir Maite, implica una cercanía, una proximidad. En fin, me estoy alargando demasiado, ¿no? No. Bueno. Hay, por tanto, como una ocupación de espacios simbólicos. Y luego hay otro, ya en otro plano distinto, pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención siempre, ¿no?, la concesión del señorío de Escalona, en 1470. Es decir, para una persona que viviese a mediados del siglo XV, Escalona equivale a don Álvaro de Luna. Es el autor, es el artífice de ese maravilloso palacio, castillo, fortaleza, donde, bueno, atesoraba, ya sabemos que a Juan II de Castilla, que era un hombre bastante avaricioso, también le hacía ilusión de derribar a su valido, entre otras cosas, para quedarse con el tesoro de Escalona. Bueno, Escalona, después de 1453, cuando Álvaro de Luna es ejecutado en la Plaza Mayor de Valladolid, pasa a la corona. Y pasa luego, después de la muerte de Juan II, a Enrique IV. Por tanto, Enrique IV tiene un lugar muy emblemático de lo que ha sido un gran valido como Álvaro de Luna. Y sin embargo se lo concede en 1470 a Pacheco. Aquí yo creo, me da la impresión de que hay también como una apropiación de otro territorio simbólico muy importante, como si nos quisiese decir Pacheco, yo ahora soy el nuevo Álvaro de Luna. Ya no se trata de un linaje real, pero sí del gran privado del rey. Yo creo que esto es importante. Ahora bien, Enrique IV, que era consciente probablemente del excesivo peligro de conceder demasiado poder a un único personaje, probablemente se acordaba de lo que había pasado con Álvaro de Luna y con su padre, hace una cosa muy curiosa, y es que segrega el señorío de lo que es Escalona y entrega Colmenar de Arenas a Beltrán de la Cueva. Ese lugar se llamará a partir de ese momento Montbeltrán, donde, por cierto, se conserva un magnífico castillo-palacio. Bueno, yo hace muchos años que lo vi, no sé cómo estará ahora, si se podrá visitar o no. Es una manera de decirle a Pacheco, sí, eres el nuevo privado del rey, pero no tanto como Álvaro de Luna, porque tu gran rival, don Beltrán de la Cueva, que ya sabemos que se odiaba a muerte con Juan Pacheco, le he dado el castillo de Montbeltrán. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto probablemente Enrique IV no midió bien las consecuencias que pudiese tener, ¿no?, esta decisión de este estilo, porque probablemente acentuó más la inquina de Pacheco hacia Beltrán de la Cueva y viceversa. Y esa inquina en parte se debe a un hecho evidente, y es que Pacheco pertenece a un gran linaje portugués, con aspiraciones de ser linaje real, y Beltrán de la Cueva, pues, es que es un mindundi. O sea, vamos a ver, es un linaje más, local, pequeñito, procedente de Úbeda, como hay otros cientos de linajes en Extremadura, en Andalucía, en ambas Castillas, y de la noche a la mañana se acaba convirtiendo en duque de Alburquerque. O sea, esto para Juan Pacheco tuvo que ser una bofetada impresionante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente, bueno, esto se ve, por ejemplo, en uno de los grandes documentos políticos del reinado de Enrique IV, el Manifiesto de Burgos, de 1464, cuando la nobleza castellana se enfrenta al rey y hacen como una gran lista de agravios. Y uno de los grandes agravios es que el rey está concediendo a personajes segundones grandes títulos nobiliarios. Eso no puede ser. O sea, los grandes títulos de la nobleza castellana tienen que estar reservados para grandes linajes como el de Juan Pacheco. Por cierto, Juan Pacheco es uno de los inspiradores del Manifiesto de Burgos. Bien, bueno, se me ocurren muchas más cosas después de la lectura del libro y luego no quiero monopolizar la palabra, pero, en fin, la verdad es que me ha parecido un libro muy interesante porque no solamente explica muy bien desde el punto de vista de la historia cultural
y artística a lo que es Pacheco y su familia, sino que abre muchas pistas para entender otras muchas cosas. Bueno, luego a lo mejor si hay debate podremos seguir hablando. Bueno, muchas gracias también. Es una pregunta especialmente dirigida a ti, César, pero lanzo el guante para quien lo quiera coger. Al hilo de lo que comentabas, por ejemplo, con el tema del castillo de Montbeltrán, vemos cómo la palabra se convierte en una estrategia fundamental para estas políticas culturales también, ¿no? Y yo quería preguntar qué transmiten las fuentes escritas y cómo se relata ese encuentro, esas políticas, y también no solo en las fuentes oficiales, tal vez, sino también en aquellas más inoficiales. Bueno, volviendo a Pacheco. Es que Pacheco es mucho Pacheco, ¿eh? A ver, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y ahora estoy tratando de desentrañar y de investigar, ¿no? A ver si tengo suerte. Y es lo siguiente. Cuando empieza todo el programa de desmontaje de la legitimidad de la hija de Enrique IV, de Juana Beltraneja, una de las primeras personas que está en primera línea de fuego es Juan Pacheco. Juan Pacheco, muy pocos días después del nacimiento de Juana, en 1462, firma ante notario una protesta diciendo: yo no reconozco a Juana como legítima hija del rey. Es decir, Pacheco ya está preparando su artillería pesada desde el mismo nacimiento de Juana Beltraneja para lo que vendrá 1 año o 2 años después, o sea, el manifiesto de Burgos, la gran sublevación. Bueno, todo ese proceso que se ve en las crónicas, tanto en la de Alonso de Palencia como en la de Enrique del Castillo, sobre todo en Palencia y Valera, más que en Enrique del Castillo, para deslegitimar a Juana Beltraneja, tiene un enorme parecido, muchísimo parecido, con lo que había sucedido un siglo antes en Portugal, a finales de los años 80, cuando se deslegitima a la única hija y heredera de Fernando I de Portugal, a la reina Beatriz. En ambos casos es que son como 2 gotas de agua, son 2 historias paralelas. Las 2 nacen con todos los parabienes. Beatriz de Portugal nace en 1373 y en las Cortes de Leiría de 1376 es reconocida oficialmente como heredera de la corona de Portugal, de la misma manera que Juana, la futura Beltraneja o la excelente señora, muy pocos días después de su nacimiento es reconocida oficialmente por las Cortes de Madrid-Toledo de 1462. Hasta ese momento nadie pone en duda la idoneidad de estas 2 candidatas. Bien, el problema está en que por razones políticas, que ahora no me da mucho tiempo a explicar, acaban siendo 2 princesas malditas, no conviene que reinen. En el caso de Beatriz de Portugal, porque la han casado con 12 añitos a la pobrecilla con el rey de Castilla, que es Juan I, y si no hay descendencia de ese matrimonio, los hijos de Juan I de Castilla, o sea, Enrique III, se van a convertir en reyes de Portugal. Por consiguiente, Beatriz de Portugal tiene que ser quitada de en medio. Y aquí viene el maestre de Avís, que lanza su candidatura, se enfrenta a la otra candidatura del infante don Juan de Portugal, el hijo de Inés de Castro, y finalmente Beatriz de Portugal acaba perdiendo la guerra al Jubarrota y se acaba pudriendo de asco en Castilla hasta su muerte en 1419. Bueno, a Juana le pasa algo muy parecido. Aunque es reconocida oficialmente en las Cortes de Toledo del 62, sin embargo, 6 años más tarde, en el Acuerdo de Guisando, ya no es reconocida como heredera oficial, sino que es reconocida su hermana Isabel. Bien, eso genera, como en el caso de Beatriz de Portugal, una guerra civil en la que Juana pierde y se tiene que pudrir de asco en Portugal hasta su muerte en 1530. Yo tengo la sospecha, que no puedo probar, aunque estoy tratando de buscar pruebas, yo sospecho que Juan Pacheco conocía perfectamente la historia ocurrida en el Portugal de finales del XIV a través de su propia tradición familiar. Su abuelo había sido, Martín Vázquez de Acuña, había sido un protagonista esencial de lo que había sucedido en las Cortes de Coimbra. Entonces, al final uno llega a la conclusión de que estas historias dinásticas de montaje, de desmontaje de legitimidades, tienen fuentes de inspiración en el pasado, ¿no? Entonces, en esas estoy. Ojalá que algún día encuentre un documento que de alguna forma lo pruebe de forma fehaciente, pero yo tengo como el convencimiento moral de que eso es así, de que eso existió, ¿no? Bueno, estoy enrollando demasiado. A mí me parece muy
Interesante esta vuelta al pasado como modelo y cómo se transmiten todas estas historias de poder, de privanza, de legitimidad, de deslegitimidad, más allá de la historia escrita, sino en otros planos que a veces son difíciles de aprehender para nosotros porque no llegamos al documento. Pero estaba pensando en un momento en el que en la familia de los Vélez se van de excursión los hijos a ver la capilla de Álvaro de Luna con el ayo, y entonces les enseña y les cuenta la historia de Álvaro de Luna y lo que es un gran privado, y cómo eso tiene su reflejo material en la capilla, que es un gran espacio de magnificencia, por cierto, terminado, como han estudiado muy bien Olga Pérez Monzón y Matilde Miquel, por una mujer, por la hija, en esa recuperación de la memoria. Entonces, en esta recuperación de la memoria va a jugar un papel fundamental las mujeres, va a jugar un papel fundamental el arte, y van a jugar un papel fundamental también las historias que se van contando y que se van transmitiendo a nivel familiar de lo que son buenos ejemplos, malos ejemplos, cosas que han sucedido, cosas de las que podemos aprender. Y este plano muchas veces se nos escapa, pero vemos las consecuencias que tienen, y lo vemos claramente en el caso de los Pacheco, y lo vemos claramente en el caso de Juana, y lo vemos en Álvaro de Luna, y lo vemos en cómo se empiezan a construir una serie de capillas funerarias a finales del XV en Castilla, que tienen unos modelos claros que remiten a estas historias de poder, de privanza, de memoria, de agravio, de recuperación de la memoria, de manchado y borrado y desborrado de la memoria de los personajes. Yo también iba a añadir, porque había buscado unos ejemplos para el tema del poder, ¿no?, que tiene la palabra escrita, que es un poco por donde había empezado el discurso, que nos estamos saltando el guión completamente, pero bueno, para eso es una mesa redonda, aunque estemos en alargado. Y claro, la palabra, lo interesante es que no siempre, como comentaba Elena, es escrita. Hay mucha palabra que no ha llegado hasta hoy día oral. Y, por ejemplo, cuando yo escuché en una conferencia de un compañero que ahora trabaja en Estados Unidos, Óscar Perea, no sé si recordarás este magnífico documento que tenéis en pantalla, que también es de Burgos, es un documento firmado por los Reyes Católicos durante la última fase de la conquista de Granada, que deberíamos pensar, ¿están allí preocupados, no, por conquistar Granada? Pues no, están preocupados por eso, pero también porque en Burgos hay gente que canta coplillas, y son unas coplillas que dicen, lo hacen con dañado ánimo e intención, facen coplas e dicen cantares e otras palabras deshonestas. Y los Reyes Católicos mandan que se callen esas personas, y si no, que se les prenda, porque eso no puede suceder. Y le pide al corregidor que eso, que no lo consienta, que hagan ni dichas coplas ni tales cantares. Todas estas pequeñas palabras que yo, no sé, llamaría casi cantadas, pero me gusta más susurradas, porque yo me las imagino más en los pasillos, en los pequeños corralillos de palacio. Pues todo eso es un aspecto que tenemos que rescatar de las fuentes, pero es muy difícil. Es muy difícil porque ya no está, pero hay unos pequeños vestigios, y la historia muchas veces se construye también con cantares populares, algunos se conservan, otros no. Yo conozco mejor el caso de los Pacheco porque le he dedicado muchos años, pero la mayoría de las crónicas, la mayoría no, pero bastantes de las crónicas de Enrique IV tienen un encabezamiento que no es de los autores, es un encabezamiento que se ha ido añadiendo, pero las últimas frases son que Enrique IV es un rey que en realidad estuvo congojado completamente a lo largo de toda su vida, pero hubiese sido bienaventurado si lo hubiese dejado Juan Pacheco, ese gran privado. Entonces, el culpable de que todo fuera mal es Juan Pacheco. Y estas son coplillas que se van cantando. Se ha conservado una, pero probablemente por los pasillos hubiera más. Cuando se producen ceremonias, rituales en las que se desprestigia a alguien, siempre se habla de que hay pues, muchachillos cantando, como con el caso del tío de Juan Pacheco, el obispo de Toledo, el arzobispo de Toledo, que también le vituperan como cantando. Y son pequeños elementos, pequeños enganches que tenemos los historiadores, las historiadoras y la gente que se dedica al mundo del pasado,
que rescatar literalmente debajo de las piedras o debajo de los papeles, porque estos son archivos. Así que hay muchísimos elementos y a veces las palabras tienen efectos materiales en la construcción, como decía Elena, de estas enormes capillas, de ir a visitar la capilla de Álvaro de Luna, que te hablen del pasado de Álvaro de Luna, de este gran valido, pero también están palabras que destruyen. Y, por ejemplo, en la ciudad de Alcaraz había un enorme castillo de la familia Pacheco, símbolo de la familia. En cuanto termina la guerra, los reyes católicos mandan que se destruya. Pero no lo destruyen completamente, son muchísimo más inteligentes. Esta imagen es del siglo XVIII y aquí, en la parte superior, se ven las ruinas. Si tú tienes una ruina, tienes un recordatorio perpetuo de que eso estaba allí y los reyes católicos lo mandaron destruir. Y cuando se leen descripciones de estas villas, de estas ciudades, la gente recuerda. Había un castillo, pero los reyes, para castigar a Juan Pacheco y a su familia, destruyeron. Entonces, las palabras tienen pues, unos efectos literalmente apabullantes y que tienen implicaciones en muchísimos aspectos culturales que tenemos que ir rastreando e investigando. Y ya corto. Han salido ya varias palabras clave en relación con la siguiente pregunta, que venía a hablar sobre esos restos materiales que nos permiten rastrear cómo se construía y destruía la imagen pública de estas principales personas, ¿no?, de los reinos, capillas, castillos destruidos, imágenes también y manuscritos. No sé si queréis incidir en algún ejemplo más en este sentido. No, yo iba a decir un poco, si me pones la imagen de... Porque al hilo un poco de lo que estaba comentando Maite de las coplas, estaba pensando también en las coplas de La Panadera, que son una poesía satírica, enormemente satírica, destructiva, totalmente destructiva, que lo que hace es reírse de toda la nobleza castellana después de la gran batalla de Olmedo, que es esa gran batalla en la que todo el mundo se exhibe con sus valores caballerescos, con sus armas, con sus divisas, con sus penachos, con sus plumas, y es como esa gran fiesta de la caballería que se exhibe. Y las coplas de La Panadera dan una visión de esa gran batalla y de ese mundo de la caballería, riéndose absolutamente de todo ese despliegue de la nobleza. Y entonces es muy interesante ver esa contraposición de palabras e imágenes y cómo nos dan, yo creo, que una visión más redonda y más rica de los sucesos y no solo como una sola versión. Y entonces, un poco al hilo de esta construcción autorrepresentación de la nobleza, que evidentemente tiene unas enormes implicaciones territoriales cuando construyen sus castillos en lugares en los que han recibido títulos nobiliarios. Es interesante ver los nobles que reciben títulos, en qué lugares construyen o no construyen palacios para reivindicar esos lugares. Por ejemplo, en el caso de los condes de Haro, es muy interesante ver que en Haro no hacen nada. No construyen nunca en Haro, construyen en Medina de Pomar, que es el centro de sus señoríos, que es donde tienen distintos intereses. Y esta autorrepresentación de la nobleza en sus territorios va a ser muy interesante a nivel constructivo, pero también la imagen que ellos mismos proyectan, y aquí tenía el frontispicio de las ordenanzas del Hospital de Medina de Pomar con el propio conde de Haro, que se autorrepresenta de una forma absolutamente piadosa entre los pobres del hospital que él ha mandado construir, contemplando la Veracruz, que era una de sus devociones particulares, y él establece esta imagen como de devoción, de pobreza, de humildad, no solo a través del arte, sino incluso, vamos a decir, a través de la performance, de la puesta en escena de su propia imagen, y lo llama el rey para mediar en conflictos políticos, y las fuentes nos dicen que va cabalgando en un burro, no en un caballo, vestido como si fuera un pobre, en una especie de despliegue de humildad, una creación de una imagen pública muy determinada,
que, como en el caso de los Pacheco, ha tenido mucho éxito hasta el día de hoy y, de hecho, incluso en publicaciones modernas se sigue hablando del buen conde de Haro, porque era bueno, porque funda el hospital, porque todas estas cosas, pero de la que sus contemporáneos a la vez eran capaces de reírse, y se reían mucho de este despliegue que veían, le veían también las costuras, le veían estos despliegues caballerescos. Pues en las coplas de la panadera el conde de Haro aparece representado como un absoluto cobarde, que está ahí frenando el caballo porque no quiere cruzar el río para entrar en batalla, que se está quedando en retaguardia, que la copla de la panadera literalmente habla de los pedos que se tira porque le entra miedo, y entonces esos comportamientos muy poco nobiliarios. Entonces es interesante ver ese conflicto o esas dos caras de la historia, el apartado material, que muchas veces ha sobrevivido precisamente porque se construyó, porque se hizo, porque se diseñó para sobrevivir, y luego el apartado a lo mejor de las coplas, de la recepción, que se nos escapa más. Y en este sentido yo también quería entrar un poco en el debate de algo que ha dicho Maite al principio, esta cosa de que la destrucción es consciente y la destrucción requiere de un esfuerzo, que eso es cierto, pero no solo. Yo creo que también la conservación requiere de un esfuerzo, y entonces hay determinadas cosas que se hacen, que se construyen, que se hacen para pervivir, y que perviven porque nos interesamos por ellas, y que perviven porque hay un interés por mantenerlas, y al final las historias que no nos interesan son historias que no se cuentan y son historias que no se olvidan, y los monumentos asociados a esas historias que no nos interesan son monumentos que pierden su significación para la sociedad, y son monumentos que o se resignifican, otras familias se los apropian, y tenemos el caso de familias nobiliarias que se quedan con capillas funerarias de otros porque han perdido esa preeminencia, y cosas que se destruyen, con lo cual hay memorias que se destruyen por el olvido, no tanto por una acción consciente. Y luego vuelvo a esto, pero quiero dejaros la palabra. Perdón. Aprovecho porque esto que comentabas de la conservación de la memoria, que requiere un esfuerzo, nos lleva a una cuestión más presente, y es cómo materializar este tipo de investigaciones y resultados en el patrimonio cultural que hemos conservado. Es la pregunta del millón, literalmente, porque claro, desde nuestra casa con nuestro ordenador nos ponemos, hacemos la investigación, yo y creo que todo el mundo que comparte la mesa conmigo, bueno, Elena menos porque trabaja en el museo, y entonces está obligada literalmente a trabajar todos los días pensando en el público, pero a veces a nosotros y a nosotras se nos olvida un poco. Entonces te tienes que literalmente obligar, y es una obligación que casi debería ser legal, porque claro, no tiene ningún sentido que investiguemos y esto se quede literalmente en nuestra casa y en las otras 4 o 5 personas que nos leen, porque dentro de lo que cabe, pues a la gente no se le va la vida en ello, en los Marqueses de Villena, ni en los Velasco, ni en Juana, ni en ninguno de estos personajes. Entonces, creo que tenemos una labor fundamental por delante, sobre todo desde el ámbito cultural, colaborando. No podemos hacerlo de manera individual y, por ejemplo, hace unos años, bueno, hace ya bastantes años, porque era 2016, yo publiqué un artículo sobre estos sepulcros, aquí solo aparece uno, son 4, que ha tenido absolutamente 0 repercusión, y eso es culpa mía. Me refiero, tú descubres algo sobre unos monumentos que hasta ese momento nadie conoció de quién eran, etcétera, y no he sido capaz de transmitirlo a las instituciones adecuadas. Entonces, ahí el fallo es mío, porque ¿por qué demonios tiene una iglesia pequeñita de un pueblo tener que estar pendiente de las publicaciones actuales del mundo científico, que además muchas de ellas son de difícil acceso, solo las puedes ver en una biblioteca? Entonces creo que yo estoy entregando un mea culpa, ya ha pasado Semana Santa, pero bueno, y literalmente creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Yo lo intento hacer, ahora veo a algunos alumnos a los que doy clase, y entonces, pues bueno, intentas hacer un esfuerzo en el aula, intentas hacer un esfuerzo viniendo a eventos culturales como estos, pero creo que deberíamos intentar mojarnos más con las instituciones tanto públicas como privadas que se dedican a la protección y a la conservación y la difusión del patrimonio. Por eso
eterno agradecimiento constante y perenne al Museo Arqueológico Nacional y a todo su equipo, pero también con las instituciones más pequeñas. Y ya, si en algún momento hacemos un acto, bueno, Elena tiene más experiencia en esto, pero un acto de fe y decir, venga, vamos a hacer un documental, ellos lo hacen y son una manera de llegar al grandísimo público. Que es verdad que el discurso lo tienes que, no sé cómo lo hacéis, sintetizar a lo máximo, es una labor de síntesis y de ir justo al esencial, pero lo tenemos que hacer. Una cosa es escribir el libro que se leerán los 4 eruditos o eruditas, pero hay que hacer ese tipo de labor. Y creo que tenemos que empezar empezar o continuar, porque algunas ya lo hacen, en estas cosas. Y nunca perder, creo, el foco en la educación tanto a ámbito universitario, pero en los ámbitos también muchísimo más jóvenes. La educación primaria absolutamente fundamental, si hay algún maestro o maestra, mis eternos respetos, y también a la gente que se dedica a secundaria. Yo siempre lo diré y creo que mucha gente comparte mi opinión. Si estamos haciendo lo que estamos haciendo es porque alguien en algún momento nos tocó la fibra, no sabemos si con 15 años, con 16 o 17, pero es fundamental. Y para esta disciplina o para otras disciplinas, como si nos dedicamos a la ingeniería matemática, que tenemos aquí una persona, entonces cualquier disciplina. Y es fundamental eso, siempre salir de nuestro mundillo, nuestros castillos en el aire y intentar llegar al gran público. No sé si tenéis más opiniones al respecto. Pues mira, Maite, yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo ningún complejo de culpa. O sea, yo hago lo que puedo. Yo soy un viejo investigador de la vieja escuela. Se me dan muy mal las cosas de informática, de los medios, los media, etcétera. Pero yo creo que ese es el cimiento. Ese es el cimiento. Que luego hay personas que tienen otras habilidades de las que yo carezco para hacer desde documentales hasta páginas web, etcétera, etcétera. Pues fenomenal, pero yo como soy limitado, pues sé hacer lo que sé hacer. Entonces yo creo que el cimiento ese, bueno, pues hay que continuarlo, hay que seguirlo, porque... Bueno, luego hay otra... Yo creo que el conocimiento en el fondo es una manera de recuperar patrimonio. Hace 3 años en nuestro grupo de investigación, pues hicimos una edición de un manuscrito iluminado que está en el Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge, que es uno de los muchísimos códices iluminados que salieron de España con la desamortización. Esto acabó parando en manos de un coleccionista inglés, Murray, lo dio al Museo Fitzwilliam. En buena ley, ese códice iluminado tendría que seguir estando en la biblioteca del Monasterio de San Benito del Real de Valladolid. Bueno, pues teníamos muy poco dinero, no podíamos permitirnos el lujo de hacer un facsímil, porque eso, aparte de que solo lo van a comprar 5 notarios y 2 registradores de la propiedad. Entonces, al final dijimos, bueno, pues vamos a hacer una edición online, con muchas fotos, etcétera, que es infinitamente más barato. Bueno, pues Elisa Ruiz, la gran codicóloga, que también colaboró con nosotros haciendo un estudio codicológico, ya me decía una cosa, que tiene razón, y eso es una manera de recuperar patrimonio perdido. Es una manera de recuperar patrimonio perdido. Entonces yo aquí rompo una lanza en favor de la vieja escuela, de los viejos usos y prácticas, en este caso del medievalismo, pero en fin, los de antigua, los de moderna también. Y, o sea, lo cortés no quita lo valiente, cada uno hace lo que sabe hacer. Entonces, bueno, pues yo sé hacer pocas cosas, pero procuro hacerlas lo mejor posible, ¿no? Y ya está, y no pasa nada, ¿no? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo que el conocimiento es una forma de recuperar patrimonio y de recuperar memorias. Y bueno, el libro de Maite con los Pacheco, estamos ahora haciendo nuevas lecturas sobre monumentos muy conocidos, pues recuperando pues también la memoria de las mujeres que intervinieron, cómo se autorrepresentaron, qué huellas dejaron que eran perfectamente conocidas para la sociedad de su tiempo, pero que hoy hemos ido perdiendo. Un poco también filtradas por ese olvido. Y yo creo que eso es fundamental, pero también es fundamental que todo eso revierta en la sociedad de una manera... o sea, quizá ahí el problema es un poco, yo creo, la temporalidad.
porque es verdad que ese conocimiento termina revirtiendo en la sociedad y recuperamos patrimonio y las historias que contamos terminan llegando a la sociedad y todo termina filtrando. La cuestión es que ahora mismo investigaciones como la de Maite, que se acaban de publicar ahora, nuevos descubrimientos, nuevas versiones sobre personajes muy conocidos, tardan una media de 10-12 años en pasar a secundaria. O sea, en filtrar hasta los discursos de los manuales de secundaria. Entonces, claro, cuando llegan a los manuales de secundaria, ese conocimiento ya es un poco, ya no es que haya caducado, pero ya hay otras historias que se están contando, otras formas de ver las cosas. Entonces, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad particular como investigadores y luego, en general, desde las instituciones para intentar pues tender puentes e intentar acortar esas brechas entre lo que se produce en los libros, lo que se cuenta en los museos, lo que se escribe en los manuales de secundaria. Yo iba a añadir una cosa y luego ya dejamos al público, porque Elena me lo ha apuntado pero no lo quiere decir, así que lo digo yo por ella, porque ha decidido que no. Y ella, con muy buen latino, como persona que trabaja en museo y piensa de otra manera, me apuntaba rutas temáticas, cartelería. Pues es verdad, hay cosas muy banales que se pueden hacer con unas colaboraciones que no requieren de tantos fondos, tantos medios, etcétera. Y hay cosas pues muy pedestres, entre comillas, pero que son fundamentales para cualquier persona que se vaya de viaje y quiera tener pues una información relativamente actualizada. Y también se me ocurría que tenemos aquí varios ejemplos en la sala de gente que se ha dedicado pues a coordinar revistas de gran divulgación, de estas que compramos en los kioscos, pero con investigación actualizada. Revistas que puedas comprar por 8 euros y que pues te ofrezcan una información de calidad, pues divulgación de calidad. Entonces, son todas pequeñas pautas, pequeñas cositas que se pueden ir haciendo, que se van sumando una y una y una y una, para que no pasen 10 o 15 años antes de que los resultados de un trabajo lleguen hasta el otro lado. Pero, como decía César, eso nunca tiene que dejar de lado el trabajo del día a día, trabajo de campo. Si eres investigador o investigadora, pues ir a tu archivo, ir a tus monumentos, medir, mancharte de polvo y todas las cuestiones que, pues bueno, que hacen que también la investigación sea apasionante. Bueno, pues entonces ya después de este viaje que hemos hecho desde la construcción y destrucción de memorias a finales del siglo XV hasta cómo actualmente podemos llevar a cabo esas recuperaciones de la memoria, muchas gracias a todos por la participación y por este debate tan interesante. Y bueno, no sé si del público alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Tenemos tiempo de sobra. A ver, yo tengo una pregunta curiosa de los Pacheco y los marqueses de Villanueva, ¿era? Uy, eso, pues eso. ¿Cuál es el papel que tienen después de Juana, de Felipe? ¿Cuál es el papel que tienen durante el reinado de los carlistas? ¿O no tienen papel? Has abierto un melón. Vale. Es una época complicada. Y espera, muchas gracias por todo. No. Gracias por la pregunta y también por abrir no solo el melón de la pregunta, sino también romper el hielo, que siempre la primera pregunta es la más difícil. Luego, normalmente, la cosa se hace más amable. Pero la época... Tenemos varios problemas. Uno, Diego López Pacheco, que es el marqués de Villena de ese momento, en la época de Carlos V, ronda los 70 años, le tienen que llevar a cuestas a todos los sitios porque tiene una gota horrible y no puede ni siquiera firmar. Tiene que tener a alguien al lado, delegado, para firmar, con lo cual físicamente está, entre comillas, de aquella manera, está bastante mal. Pero cuando empieza a haber conflictos políticos importantes en Castilla, en época de Carlos V, sobre todo durante cuando las comunidades empiezan a hacer barullo y ya
empieza, ¿no?, la revuelta popular en la década de 1520, es el primero que está allí intentando mediar. Está intentando mediar sobre todo entre la ciudad de Toledo, porque desde Escalona está relativamente cerca, pero también porque una familiar suya es una de las esposas, o una de las comuneras, mejor dicho, porque ya era esposa, pero luego se convierte en líder de los comuneros. Y entonces, claro, si tú quieres estar cerca de la realeza, pero alguien de tu familia cercana está allí abanderado contra el rey, pues es bastante complicado. Entonces intenta mediar, la cosa no le sale ni demasiado mal ni demasiado bien, es como un sí y un no. Y cuando ya María Pacheco ve que no hay nada que hacer por la causa comunera y decide huir, supuestamente Diego López Pacheco nunca le ofrece refugio en ninguna de sus propiedades. Se desmarca de su familia en este caso para permanecer al lado de la corona, volviendo un poco a lo que decía César. Me mantengo en la ortodoxia del linaje político, no me voy a mojar demasiado y vamos a intentar estar allí. Así que después, en lo que es ya el siglo XVI, tienen un perfil relativamente bajo, hasta que ya a principios del siglo XVII vuelven a surgir. Si alguien ha tenido la oportunidad de estar en Roma, una de las mejores vistas de Roma se tiene desde San Pietro in Montorio, que está justo en la parte alta del Trastevere. Tienes todas las vistas y tiene un monumento espectacular de Bramante, origen del arte renacentista, etcétera, etcétera, creado en época de los Reyes Católicos. Quien hace la restauración es un descendiente de los Pacheco y el escudo más grande que tiene el monumento, igual que pasaba en Peñafiel, es de los Pacheco. ¿Casualidad? Tengo dudas. Creo que es un acto, pero tarda mucho, tarda prácticamente un siglo en volver a tener un papel político relativamente importante. Y la Real Academia de la Lengua, por si acaso alguien no sabía, cuando se funda, también la funda un descendiente de los Pacheco. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es una historia a la que yo no he llegado, me pilla un poco lejos, pero si alguien se anima, es un tema por investigar. Bueno, en realidad yo creo que la pregunta iba hasta el siglo XIX, ¿no? Claro, los Pacheco... A ver, estamos ante el origen, el tronco principal de la Casa de Osuna, de los duques de Osuna, que es una de las grandes casas señoriales españolas, pues hasta mediados del siglo XIX. Es decir, por ejemplo, en el siglo XIX, los embajadores de España en San Petersburgo normalmente eran los duques de Osuna. ¿Por qué? Pues porque tenían tal dinero, tal cantidad de medios, que apabullaban incluso hasta el mismo zar en la organización de fiestas, banquetes, saraos. El problema es que la Casa de Osuna, con tanto gasto y tanta parafernalia, llegó a la quiebra absoluta, de tal forma, yo ahora no me acuerdo del año, es en torno a 1860, por ahí, los años 60 del siglo XIX, y, oh escándalo, una de las grandes casas señoriales españolas, los grandes de España, son grandes de España varias veces, han llegado a la quiebra, ¿no? Entonces ahí viene el gran drama de todo el patrimonio familiar que se tiene que subastar. Ahí, menos mal que el Estado, utilizando su derecho de, no sé si es tanteo o de retracto, no sé cómo se llama exactamente, menos mal que el fondo principal de lo que fue el archivo de los duques de Osuna se conservó, no todo, pero al menos una parte importante, ¿no? Y aquí al lado, en la Biblioteca Nacional, en la sección de manuscritos y de incunables, etcétera, también hay una parte de lo que fue ese gran legado documental, ¿no?, de la Casa de Osuna. O sea que tiene un largo recorrido. Y bueno, en estos últimos años, pues la duquesa de Osuna ha tenido una fama en prensa, digamos, por otras vías, pero bueno, dejémoslo en el siglo XIX. Habéis hablado de batallas culturales y en relación con eso me viene a la memoria dos procedimientos de hacer las batallas culturales. Dos procedimientos entre mediados del 14 y mediados del 15. El primero es, ya se ha hablado varias veces, de la damnatio memoriae de Pedro I por Enrique de Trastámara. Pues unos procedimientos de los que utiliza Enrique de Trastámara y mi difunto compañero Luis Vicente Díaz
Martín lo mencionaba mucho, era que una serie de documentos de donaciones a iglesias, monasterios, etcétera, realizados por Pedro I, era borrado el nombre del rey y en su lugar se ponía con el de Enrique de Trastámara. Y una de las formas por las que ha sido posible descubrir eso es que todos los confirmantes en realidad eran prelados y nobles del tiempo de Pedro I. Con lo cual, no solamente Pedro I aparecía como que no había hecho ningún bien a la Iglesia y por extensión a los pobres, puesto que la Iglesia es la madre de los pobres, o se presenta así, sino que eso aumentaba la fama. En la otra cara de la medalla, que era Enrique II. Una forma de damnatio memoria y aprovechar esas cosas para legitimar al que ha llegado al poder por métodos muy discutibles. Cosa que también aparece en las crónicas, como me hacía notar Alan Deyermond, cada vez que un rey llega al poder por medios muy discutibles, pues entonces se carga las tintas sobre lo malo que era su antecesor y las bondades del rey en cuestión. Y el ejemplo más claro es Ricardo III, tal como lo ha dejado Shakespeare, muy adulado de los Tudor. Y el otro procedimiento es en la época de don Álvaro de Luna. En la época de don Álvaro de Luna aparecen van dos infantes de Aragón y don Álvaro de Luna utilizando los mismos argumentos. Es decir, cada bando va a favor del bien común, a favor del reino y contra el otro, puesto que lo que hace es promover a los suyos y así ir contra las arcas del rey. Pero es que eso lo dicen los infantes de Aragón y lo dicen también don Álvaro de Luna. Yo cuando leí un documento en que don Álvaro de Luna decía, me acusan de esto y en realidad son ellos, dije, la política actual, exactita. Entonces, ese sistema de arrojarse la pelota los unos a los otros. Y me parece interesante las dos formas de legitimación y de manchar la memoria. Nada más. A raíz de lo que comentabas, Isabel, me venía a la cabeza que esto de, literalmente, ¿no?, tirarse la pelota los unos a los otros a nivel político, y relacionándolo un poco con lo que comentaba Elena antes del fasto y el aparato, tenemos el mundo de la caballería. Y lo interesantísimas que son, aunque son pocas las narraciones de eventos caballerescos, de justas, etcétera, las que tenemos de época de Álvaro de Luna o de la época de Enrique IV y los Pacheco, justamente nos hablan de eso, de vamos todos vestidos de una manera y el rey se sienta y tiene un pie encima de un león y dices, pero ¿qué necesidad de hacer este aparato teatral, básicamente? Y es argumentación literalmente política. Y cuando Juan Pacheco, por ejemplo, organiza justas, el bando contrario están los otros privados del rey, Beltrán de la Cueva y Miguel Lucas de Iranzo. Entonces, lo que es el conflicto político, literalmente, luego pasa a también el conflicto escenificado, un poco como comentaba Elena en esto de la batalla de Olmedo, las coplas de la panadera, etcétera, que son todos elementos muy endebles en lo que es las fuentes históricas, pero que están allí y que debían ser bastante más potentes en su momento. Así que simplemente era para enlazar. Unos en la época de Juan II, que es
de la de Enrique IV también, pero yo los mejores ejemplos que me he encontrado son de la época Juan II. Y también es para la exaltación de la monarquía frente a otros. Hay un relato estupendo en las crónicas de la recepción a los embajadores franceses, de noche, iluminado por hachones. Y a los pies del rey hay un león, el león que asusta a todos los que vienen de fuera, pero que con toda su fiereza resulta manso como un perrito al lado del rey. Entonces, ¿qué mayor ejemplo del poder del rey castellano, que es domesticar un león? Y qué mayor acto de propaganda también, que todos los embajadores se quedan asustados por el león, que en cambio el rey lo tiene domesticado. Es que aparece en múltiples facetas. Pero lo de arrojarse la pelota, yo confieso que dejé de votar durante años porque dije, esto es lo mismo que lo de ahora. Si no me creo a los del 15, ¿por qué me voy a creer a los de ahora? Pero me resultó muy interesante que ese procedimiento ya lo usaran en el siglo XV de manera muy clara. Yo quería añadir una cosa, si puedo, un poco al hilo de esta conversación y también de lo que decía Maite. Estaba pensando que, bueno, en una cita de Richard de Fournival, que a mediados del siglo XIV escribe un bestiario de amor y dice que, literalmente dice que los ojos y los oídos son las dos puertas de la memoria. Y es que en la Edad Media se concibe un poco en ese sentido, que la memoria se construye a través de lo que vemos y a través de lo que escuchamos. Y entonces las historias que se cuentan y los restos materiales que se dejan son los que van construyendo esas memorias, que se van superponiendo, que se van borrando, que se van manchando, que se van recuperando. Entonces me parece muy interesante también ver cómo esas palabras y esa cultura material son las que van construyendo estas memorias de las que vamos hablando. Isabel, lo del león está muy bien. Lo malo es cuando el león se escapa por la calle Real de Segovia y empieza a hacer unos destrozos impresionantes. Y luego hay que indemnizar a los pobres que han perdido un burro, una vaca. O sea que el león es un arma de doble filo, ¿eh? O sea que pero visualmente es un elemento. Sí, pero hombre, yo me imagino el propietario del burro que acaba de destrozar el león, ¿qué concepto tiene del rey y de sus manías de tener un foso de leones? Pues, en fin, me imagino que los comentarios no serían muy edificantes. Claro, hay un choque ahí entre la imagen que se pretende proyectar y luego lo que sucede en la realidad, que muchas veces no corresponde exactamente. Que digo que todo rey o todo gran noble tiene que tener animales exóticos en su casa. Vamos, desde la cebra que le trajeron a Alfonso X, los embajadores de Egipto, luego derechos, por ejemplo, el conde de Benavente, el cuarto conde de Benavente, tenía un elefante en Benavente. Claro, el pobrecito elefante se murió de frío porque los inviernos de Benavente, doy fe que no son nada adecuados. Y le pegó un mordisco al médico del pueblo que lo trataba también muy grande, pero debía. Y luego otra vez se llevó el sucesor, el quinto titular, se llevó a un león a Valladolid para enseñarlo a toda la corte que acudía a ver el león. Pero la moda esa
de tener un animal, bueno, también pasa mucho ahora, según nos contaban, un animal salvaje como domesticado, debió de ser muy común. Yo recuerdo en la historia de Valladolid, de Enrique IV, en que se cuenta que una señora muy importante, unos grandes linajes, murió porque le atacó una onza, es decir, una pantera de su hijo. Yo me pregunté si no había una manipulación de la onza para heredar, pero dejó ahí la historia de mi afición a las novelas policíacas. Pero era una cosa común y habitual. Bueno, tampoco quiero monopolizar. Yo quería preguntar acerca de la legitimidad de la hija de Enrique IV, porque es así un poco un debate y también yo he llegado a leer, no sé si erróneamente o no, que se rumoreaba que Enrique IV era homosexual. Entonces, pues, por preguntar. Bueno, todo eso forma parte de la campaña de acoso y derribo al rey. Es decir, Enrique IV es un rey al que se le ataca no solamente con argumentos políticos, de gobierno, de administración, etcétera, etcétera, sino que se entra ya en el ataque personal, de descalificación personal. Entonces ahí está el problema, cuando se le acusa de ser impotente, aunque hay algunos datos que inducen a pensar que pudo serlo, se le acusa de homosexual, etc. Todo eso hay que encuadrarlo dentro de una campaña propagandística muy dura, que realmente ningún rey de la época experimentó semejante campaña de acoso. Es decir, a él se le achacan, se le imputan toda serie de defectos posibles, sabidos y por haber, que es filo o maurófilo, es decir, que, por ejemplo, su guardia, de los famosos moros que tiene su guardia, pues eso acaba siendo utilizado también en su contra, como que protege a los musulmanes, ¿no? Etcétera. Es decir, que toda esa campaña, digamos, de desprestigio personal hay que saber entenderla en su momento, en su contexto, aunque, claro, pues nunca sabremos si realmente Juana, su hija Juana, fue o no hija del rey. Me acuerdo hace unos años, Angus Mackay, que en paz descanse, decía, hay que hacer la prueba del ADN. Pero claro, la prueba del ADN no hay problema, porque Enrique IV está enterrado en Guadalupe y perfecto, se le saca una muestra. Pero claro, es que Juana, cuando fue luego finalmente enterrada en Santa Clara de Coimbra, de Lisboa, es que el problema es que no tenemos certeza ninguna de que los supuestos restos, creo que hay una lápida, creo, sobre Juana, pero no hay certeza alguna de que sea. Pasa un poco como lo que ocurrió hace, no sé, 20 años en Santa María de Nieva, cuando se restauró el monasterio de Santa María de Nieva y allí están enterrados los restos de Blanca de Navarra, madre de la primera esposa de Enrique IV. Entonces ahí, pues me acuerdo que hubo además un debate tremendo entre la Comunidad Autónoma Navarra y Castilla y León, porque todo el mundo quería quedarse con los restos de Blanca de Navarra. Al final hubo un estudio forense y se descubrió que dentro de esa tumba había restos mortales de 3 personas diferentes. Se acabó, ya no hubo más debate, punto, ¿no? Pero en fin, la idea de Angus Mackay no estaba mal. Pero claro, el problema es que no hay certeza ninguna de que, bueno, que nunca sabremos, en definitiva, si Juana, la excelente señora, como dicen los portugueses, era o no la hija. Pero vamos, que quede claro que fue jurada por las Cortes. O sea que en 1462 nadie puso en tela de juicio que aquella niña realmente era la hija del rey y de la reina. Luego después ya empiezan los argumentos de tipo personal, ¿no? Además tuvo la mala suerte de que efectivamente luego tuviera hermanitos fuera del matrimonio. Entonces eso pues viene mal para todo lo que es la situación. Eso es un problema, pero bueno, que no nos vamos a entrar ahora, o sea, no es nuestra labor entrar en valoraciones personales. Y una cosa que comentaba César, ¿no?, de la campaña de desprestigio que se ha hecho constantemente contra Enrique IV, en una de las crónicas, si no recuerdo mal, es Palencia, se dice que además está siempre con fieras. Enrique IV con animales tenía, como comentaba antes Isabel, ¿no?, estos animales en Segovia, tenía una granja con animales salvajes, sino que además vestía mal.
Y este es un retrato de los pocos que conocemos aproximadamente contemporáneos, donde aparecen una serie de grandes gobernantes europeos y no va vestido mal. Si nos fijamos, lo que lleva, creo que en la imagen no se ve bien, si luego alguien en su casa se aburre muchísimo y lo busca, aparece, es una capa de brocado. El brocado se hace con sedas, es una capa carísima. Y cuando se exhumó su cuerpo la primera vez de Enrique IV, a 1610 y algo, o sea, primeros años del siglo XVII, decían que tenía también una inmensa capa estupenda verde, unos chapines, unos zapatitos, y el cuerpo se conservaba tan bien que le pusieron sentado en una capilla y le ponían y quitaban la capa, le ponían y quitaban los zapatitos, pero todo el mundo hablaba de lo riquísimo que era el enterramiento, lo riquísimo que... Entonces son todo campaña de desprestigio, porque como ya él no está allí para defenderse, y a Isabel y a Fernando, los reyes católicos, les venía estupendamente bien que él fuera el malo malísimo y encima se vestía mal, estaba con animales. Incluso se insinúa en la crónica de Palencia que es que en realidad él tampoco es hijo legítimo. Entonces es como ya el culmen de la habladuría, pero que luego pasa a ser habladuría en crónicas, que eso es el potencial que tienen estos temas. Así que es complejo. Sí, no, pero vamos, que el nivel de lujo, de esplendor que hay en la corte de Enrique IV es impresionante. O sea, que muchas veces hemos pensado en él como un hombre desarrapado, mal vestido. Hombre, yo me imagino que cuando vas a monte a cazar jabalíes no te pones tus mejores galas, pero si estás en palacio o estás haciendo tu vida cortesana normal, tienes un nivel de lujo importante. Por ejemplo, hace poco se ha publicado un libro sobre uno de los privados también de Enrique IV, ¿no? Que es Alfonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, una tesis doctoral. Bueno, pues ahí hay un enorme apéndice documental donde se ve el nivel de lujo, de ostentación que tiene un personaje muy próximo al rey. Es decir, no tendría sentido que, o por ejemplo, o el condestable Miguel Lucas de Iranzo, cuando uno lee su crónica y de las fiestas que organiza en Jaén, ahí está un poco el nivel de lo que se acostumbra a hacer en la vida de la corte. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando decimos que Enrique IV era un desarrapado, porque yo creo que no es así. Y luego cuando se ven las cuentas del camarero real Juan de Tordesillas de 1462, caramba, no está nada mal, ¿eh? Todo el despliegue de caprichos, etcétera, que tiene el rey. O sea que, lo que pasa es que, claro, tenemos el punto de referencia posterior, que es, digamos, el reinado de los Reyes Católicos, donde todo eso se multiplica de una manera impresionante. Pero bueno, eso no quiere decir que Enrique IV fuese cutre. A ver si me explico, ¿de acuerdo? Claro, también ahí hay que ver un poco qué nos dicen, qué nos están diciendo las fuentes, porque durante todo el siglo XV el poder en Castilla se construye de una manera absolutamente visual, a través de los tejidos, a través del lujo, a través de los objetos. Entonces, esa es la forma de manifestar el poder. Entonces, si una crónica nos dice que el rey está mal vestido, la crónica no solo está diciendo que va mal vestido, eso es un ataque directo a la autoridad del rey, porque es un rey que o sea, el poder se ha construido visualmente. Si él no corresponde a esa idea de poder, es que no tiene autoridad real. Con lo cual, lo que se está haciendo es atacar a Enrique IV precisamente a través de la visualidad, que es la forma de construir el poder y la forma de destruir el poder, la forma también de dañar esa memoria. Hay una pregunta más, son dos, vale, y después ya tenemos que cerrar porque si no nos echan. Muy rápido. Habéis mencionado a la serie Isabel en el principio del todo y habéis contado pues, que los duques de Villena son los antagonistas al más puro estilo Mesala en Ben-Hur. Yo quería preguntaros, a los que nos gustaría, por ejemplo, dedicarnos a la documentación histórica en producciones audiovisuales, ¿cómo podemos mejorar? Porque es algo que en algunas ocasiones se hace bien y en otras se hace muy mal. ¿Cómo se puede mejorar esa documentación? Porque a día de hoy creo que es un campo que está bastante pobre en ese sentido. Viendo series inglesas, yo creo. Sí, y mojándonos mucho con papeles, con archivos, o por lo menos arrimándonos a personas
que se dedican a ello. Entonces, no quedarnos en la superficie, sino investiguemos o preguntemos a la gente que investiga, es, creo, la mejor opción, porque, como decía Elena, a veces tarda 10-15 años en llegar a lo más accesible. Entonces, mojándose, yo creo que es la mejor opción. También un poco, yo creo, con una aproximación muy crítica, y esto vale para la documentación en series como para la vida en general, a los discursos que recibimos. Entonces, no por leer una cosa, por ejemplo, en las crónicas puede aparecer que Enrique IV era un desarrapado y tú dices, bueno, lo dice la crónica, lo voy a reflejar como un desarrapado, porque es lo que dice la crónica. Es que esa crónica está escrita en un momento determinado, con unas intenciones determinadas para transmitir una imagen determinada del personaje. Entonces, yo creo que ir un paso más allá, intentando pues, recibir críticamente lo que nos dicen las fuentes escritas y contrastándola con las fuentes artísticas, con los inventarios, con lo que nos dicen otras fuentes con otros sesgos, pero con otros intereses, o las fuentes artísticas, que también nos dan mucha información. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, felicitar a los miembros de la mesa redonda por su brillantez. Ha sido realmente un lujazo estar aquí escuchándoos. Os quiero preguntar una cosa precisamente a raíz de lo que ha salido de la divulgación y del patrimonio, además estando en este museo, pues más todavía. Solamente un repaso rapidísimo a algunos de los edificios que se han nombrado y otro que no. El Castillo de Medina de Pomar, Elena, lo sabes perfectamente, fue destruido, aniquilado en los años 80 del siglo XX por una restauración inclasificable. No la nombraría si no fuese porque hace poco se ha hecho lo mismo con García Muñoz, con el Castillo de García Muñoz, que es una auténtica locura lo que se ha hecho allí. Digo por lo que se encuentra un visitante, ¿no?, de todos estos edificios. Montbeltrán está vacío, sin cubiertas. Se están haciendo algunas reparaciones bien hechas, pero con muy poquito dinero y bueno, pues no se sabe muy bien qué va a pasar con este castillo, sigue en manos particulares. El castillo de Escalona es dificilísimo de visitar, yo desde luego no lo consigo, ni aunque me ponga ahí con la bombarda delante consigo entrar. Se sabe que quedan cosas, pero no se sabe muy bien qué. Las columnas del patio están en la Plaza Mayor de Escalona y nadie ha pensado en, por lo menos, reponer aquello y hacerlo visitable o lo que sea. Y luego ya por último Belmonte, que sería el caso en principio más positivo, y lo es sin duda alguna, donde hay una fundación, donde hay visitas guiadas, donde se puede entrar en el castillo, pero claro, hay un bochinche allí de interpretación que realmente es terrible, ¿no? O sea, Maite Chicote precisamente le debemos el que está poniendo en orden ese castillo desde el punto de vista conceptual. O sea, esto no es una capilla, esto es otra cosa, esto es un salón de linajes, ¿no? Esto no es una sala de servidumbre, esto es seguramente la habitación privada del marqués. Todo este tipo de cosas, o por ejemplo, cuando uno baja a las bodegas y se encuentra un muñeco allí atado como si fuese un calabozo, ¿no? O sea, lo que nos encontramos de cara a ese presunto turista cultural al que queremos convencer de que todo esto tiene un enorme valor y que le queremos guiar y publicar rutas y demás, es que o bien se encuentra cosas completamente tergiversadas, o cosas abandonadas, o cosas en ruinas, cosas imposibles de franquear la puerta, o cosas que nos llevan a unos equívocos terribles, como es en el caso de Belmonte, que, bueno, eso tiene fácil arreglo, pero ¿qué opináis sobre esto? O sea, ¿qué estamos haciendo en la divulgación, en la conservación del patrimonio, de cara precisamente a divulgar estos valores y a divulgar la historia, realmente, ¿no? Y no lo que se imagina uno que pasa por allí? Gracias. Estáis abriendo todo el mundo melones. Es un tema peliagudo porque entran muchas cosas y la principal, creo, quién es la persona o institución propietaria de un edificio o de un monumento. Y la mayoría de los que tú has mencionado sabes perfectamente que están en manos privadas. Y por mucho que haya una ley de patrimonio desde el 85 y que supuestamente si un bien es de interés cultural te tienen que facilitar el acceso una vez al mes X horas, eso sabemos que no se cumple. Y si en Escalona tienen que hacer, que me consta que lo han hecho porque lo he visto, una piscina para los perros al lado de los cimientos del castillo, se hace una piscina para que los perros se bañen en verano porque en Toledo hace calor. Son cosas que pues, son absolutamente demenciales, pero hasta que no haya una manera de que se intervenga activamente, y no la hay por ahora, pues es muy difícil. Podemos intentar, bueno, la gente que estamos aquí y la gente alguna de las que está en el público,
Sabe que a veces tenemos mucho morro y estamos a lo mejor 2 horas delante de una puerta hasta que nos abren. Y a veces abren y puedes ir a ver el monumento, a veces no y te has hecho el viaje a Burgos en balde. Yo creo que es un poco pues, también para nuestra generación y generaciones futuras mucha insistencia y ojalá con el tiempo la cosa cambie. Y para la divulgación, pues también cosas como las que haces tú. Libros que se venden en, bueno, no sé cuántas ediciones llevas, por ejemplo, y con unas recreaciones absolutamente espectaculares de cómo debían ser los edificios. Así que también tenemos siempre que contar y colaborar. Yo creo que la palabra clave es colaborar, porque si no, las cosas no salen. Bueno, pues muchas gracias a todos por estas intervenciones, por haber asistido y nada, esperamos verlos pronto por el museo de nuevo. Buenas noches.